Acá podemos ver, fácilmente estamos haciendo un detector de luz o una alarma de oscuridad. Ahora, con mucho cuidado, voy a comenzar a echar agua y vamos a ver que a medida que se estática, entonces estamos haciendo una antena receptora de ondas eléctricas. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla Javier Suárez. En esta oportunidad te traigo tres circuitos muy interesantes con el transistor 2N3904, también conocido como el 2N222A, también conocido como el 123AP. Pues es un transistor de uso general, es un transistor NPN. Aquí podemos verlo. No creo que se le pueda hacer un zoom correcto, pero es un transistor muy común. Y acá podemos ver, les voy a dejar la imagen acá, de su polarización, cómo se configura, cómo se puede colocar, dónde se debe de colocar el negativo, el positivo, etcétera. De todas maneras, por acá les tengo la información. Acá lo tenemos conectado. Fíjense que obviamente es un transistor, tiene tres patitas, y este lado, del lado donde está el dibujito, vamos a hacerle un zoom, el lado donde tenemos el texto, si lo vemos de frente, el lado izquierdo sería el negativo porque es NPN. Recordemos que los transistores prácticamente en una de sus configuraciones básicas funcionan como un switch. Esto quiere decir que ellos son capaces de dejar pasar una corriente desde el emisor hasta el colector. En este caso, este es el emisor y este es el colector. Y tenemos en el centro la base. En la base tenemos dos resistencias. Una resistencia es variable y la otra resistencia fija. Cuando tenemos dos resistencias conectadas, una al positivo y una al negativo, y en el otro extremo están unidas, se denomina un divisor de tensión. La diferencia entre esas dos resistencias va a dar como resultado una diferencia de potencial acá, debido a que si en una pasa positivo y en una pasa negativo, obviamente la resta algebraica o la suma algebraica de esos dos valores nos va a dar acá un valor, obviamente o más negativo o más positivo según la resistencia. Si supongamos que esta resistencia es menor que esta y está conectada a negativo, entonces va a haber un mayor paso de corriente negativa y viceversa. Entonces, sin mucho que explicar, ya podemos ver por acá que este transistor se está encargando de hacer un switch o una interrupción acá para poder encender este LED en caso de que haya una diferencia de potencial a favor. Fíjense que acá lo acabo de encender y el LED está muy tenue, muy bajito. Eso quiere decir que como está llegando suficiente luz en la resistencia variable, la resistencia que está acá es muy débil, es muy bajita. Entonces quiere decir que está pasando más corriente negativa hacia el transistor que corriente positiva, ya que esta resistencia es un poco alta. Como podemos ver, su última franja es amarilla. Ok, fíjense que con solo pasar el desarmador o destornillador por el frente de la resistencia, estamos haciendo variar la luz que llega a la resistencia. Esto quiere decir que si le tapamos la luz, la resistencia va a empezar a aumentar. Al aumentar la resistencia, la corriente negativa que circula por acá va a ser menor que la corriente positiva que va a circular por acá, siendo la diferencia de potencial quedando a favor de la corriente positiva y no de la negativa. Es por ello que podemos ver que varía. Yo voy a apagar la luz para que se vea. Acá podemos ver, fácilmente estamos haciendo un detector de luz o una alarma de oscuridad.
Quédate para el otro proyecto, ya continuamos. Lo que vamos a hacer para el siguiente circuito es repetir 2 veces más el primer circuito para que podamos hacer la simulación de un control de nivel. Comenzamos. Una vez que tengo 3 veces el circuito, fíjate que voy a hacer algo. El cable amarillo lo tengo conectado al positivo directamente y luego tengo cada una de las puntas de las entradas de los transistores, y esto lo voy a pegar a este recipiente para irlo llenando de líquido. Ahora, con mucho cuidado, voy a comenzar a echar agua y vamos a ver que a medida que se va llenando el recipiente, cada uno de los LEDs se va a encender. De esa manera podemos ver que nos sirve para hacer un indicador de nivel. Fíjense, acá lo moví hacia un lado, lo empiezo a mover hacia el otro lado y tenemos el efecto. Ahora, partiendo del mismo circuito, vamos a desconfigurar un poco y hacer unos ajustes. Lo primero que vamos a hacer es dejar el último transistor con su LED y vamos a desmantelar los 2 primeros. Los colectores, a diferencia del último, los vamos a conectar todos al positivo. Y los emisores los vamos a conectar unos con otros en forma de cascada. Como se puede apreciar, este emisor va a la base de este transistor y este emisor va a la base de este transistor, quedando en una configuración de cascada, donde cada uno amplifica la corriente que llega del otro, por medio de la red circulante que hace por el colector, siendo el último el que manifiesta lo que tenemos en la entrada del primer transistor. En el primer transistor, y como si se tratase de una antena, vamos a hacer unas espirales para que detecte con mucha facilidad cualquier carga electrostática. Entonces estamos haciendo una antena receptora de ondas electromagnéticas, lo cual podemos utilizar para detectar donde hay alguna fase en alguna pared, etc. Voy a utilizar este teclado y fíjense que lo voy a acercar cerca de donde está la radiación de la antena, y fíjense cómo el LED enciende. Acá tenemos, por ejemplo, un LED, un ratón, un mouse, y fíjense que al pasar efectivamente por las partes donde hay conducción, donde hay señal, efectivamente estaría prendiendo el LED. No te olvides de suscribirte. Estos han sido 3 circuitos bastante básicos, pero muy útil con los transistores. 2N3904 NPN de uso general. Te dejo con los diagramas y posiblemente estarás viendo alguna simulación en Circuit Wizard. Te presento ahora el diagrama esquemático del circuito, donde podemos ver una simulación de lo mismo que hicimos en la práctica, pero ahora lo estaremos haciendo acá en el simulador. Podemos observar que mientras más luz, la resistencia es más baja, lo que permite que si la resistencia es baja pase más contenido, más corriente negativa por medio de la resistencia. Fíjense que este es el negativo, pasa más corriente negativa por la resistencia, y la base pues tiene apenas 35 milivoltios. Si nosotros le colocamos menos luz a la resistencia hasta tal punto que la tapemos completamente, podemos observar que ahora vamos a tener en la base casi 1 voltio, lo suficiente para que el transistor se excite y pueda hacer las veces de switch, dejando pasar el negativo desde el emisor
hacia el colector por medio de la resistencia limitadora de corriente para que no se nos queme el LED, encendiéndolo como tal para que nos pueda proporcionar de luz. Recordemos que podemos acoplar acá algún relé para poder manejar cargas altas, ya que la corriente que nos sale acá, que nos proporciona el transistor, es bastante baja. Sin embargo, es capaz de mover algunas cosas como motorcitos u otras cosas, ya que por ser la salida negativa podemos enchufar directamente una carga desde el positivo, funcionando como si fuera una especie de interruptor, pero desde la parte negativa. Acá te muestro el diagrama del transistor para que veas cómo está configurado. Fíjate que la patita 1 es la patita del emisor, la que en los circuitos configuramos a tierra directamente. La patita 3 es el colector, el que normalmente se está utilizando para la salida del LED o la carga en su defecto. Y la base, que es la patita del centro, es la entrada. Estas configuraciones cambian. Fíjate que aquí dice TO92. Hay otro tipo de configuraciones. Hay algunos que traen la base en la patita 1, etcétera. Pero mientras tanto podemos ver acá que por lo menos el 2N3904 de uso general, pues está configurado de una forma bastante básica y fácil. Fíjate que un secreto acá, que no es secreto ya, es que es NPN, lo que quiere decir que esta parte es negativa, esta parte debe ir configurado a positivo y esta parte debe ir configurado a negativo. Realmente no es que esta pata, la del colector, la conectamos a negativo, pero sí es que su salida es negativa, haciendo un switch desde acá hacia acá. Ok, para el siguiente circuito, la representación esquemática del siguiente circuito, que fue el segundo que hicimos en la práctica, tenemos fácil. Tenemos que el cable amarillo representaba el positivo. En este caso sería este que está acá, este que está acá o este que está acá, porque todos van al positivo antes de tocar cada LED. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos los otros cables, este y este, que eran los que a su vez estaban en la posición más baja del recipiente, en la media y en la alta. Entonces el agua la voy a simular con estos switch. Sencillamente cuando el agua toca los dos bornes, el del positivo con el de la primera entrada del transistor, el primer LED enciende, dejando pasar la corriente positiva al transistor, polarizándolo negativo, positivo y salida negativa, NPN. Lo mismo pasa con el segundo transistor y lo mismo pasa con el tercer transistor. Lo mismo al revés, cuando el agua va dejando de hacer contacto con cada borne o con cada contacto, con cada electrón de cada entrada de transistores, pues sencillamente se van apagando o a su vez se van prendiendo según haga o no haga el contacto. Para el último circuito no tengo cómo hacerte la simulación, pero obviamente te la puedo explicar. Esta antena que está acá recibe las cargas electromagnéticas, las cuales son amplificadas por el primer transistor, pasándolo al segundo, pasándolo al tercero y haciendo que este diodo LED se encienda dependiendo de la magnitud de la onda electromagnética. Hay una ley que dice que cuando un conductor atraviesa un campo electromagnético, parte de la corriente que pasa por ese campo electromagnético o que está en ese campo electromagnético es inducido al conductor y viceversa. Es el mismo principio de los motores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando esta pequeña antenita pasa por algún campo electromagnético, ese campo electromagnético, por eso se le da en forma de espirales, para que pueda absorber la rotación de los campos electromagnéticos y pueda adherirse con más facilidad. En el experimento práctico yo lo cubrí o lo dejé cubierto con su aislante, pero para una mejor eficacia debe estar descubierto para que pueda entrar mejor al conductor. Entonces, sin mucho que explicar, esto se va amplificando en forma de cascada
y el resultado pues se ve en el diodo LED que está acá. Muchísimas gracias, recuerda suscribirte, déjame en los comentarios si quieres algún tipo de video especial, algún proyecto escolar y con mucho gusto lo estaremos haciendo para ustedes. Se despide un amigo y servidor, Javier Suárez. Hasta luego.